Entonces, pues buenos días, tardes, noches a todos los que nos ven, bienvenidos. A los que nos están viendo en vivo, pues adelante con sus comentarios, sus saludos. Y para los que nos ven después, esperemos que les guste el tema. Este tema tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, o más bien con una persona, ¿no? Que se ha dedicado a investigar eso desde hace muchos años, que se llama Manuel Segarra. Y aquí pues ya estamos, Ricardo, Alejandro, y vamos a ver si llega Julio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va todo? Hola, Alejandro, muy bien, muchas gracias. Aquí listo. Buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Sí, pues, pues listo. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Te acuerdas que hace tiempo, tú me mencionaste a este señor? Yo ya había visto por ahí algunos videos de él en internet, pero luego coincidió, pues no me acuerdo si cuando hablamos de las SF o en otro tema. Y entonces dije, seguro que hay gente, sobre todo acá en México, que no lo conoce, ¿no? Porque para empezar, el tema pues no es de dominio de todo el mundo y aparte pues es español, ¿verdad? Entonces, y aparte, no es una persona, aunque parezca raro, ¿no? Los que nos están escuchando, no es una persona que haya salido de temas de misterio, ¿no? Como hay o habemos muchos, sino es una persona que salió, pues, de la salud, ¿no? De campos médicos, entonces no, a lo mejor muchos no lo conocen acá en México. ¿Cómo ves? Sí, es probable, pero también gente que le interesa mucho el tema de pronto se volvió muy viral Ajá. y muy conocido también por sus charlas y sus entrevistas. Entonces, digo, es un personaje y ya bastante grande, tiene mucha obra. Y bueno, como bien dices, no es que naturalmente haya llegado a estos temas, pero finalmente, como todo científico y toda persona que le gusta la investigación y de ciencia, Ajá. de alguna manera siempre llega a tocar estos temas, ¿no? Porque al final hay siempre cosas que uno no se explica Sí. y no es que sea el lugar común, pero finalmente algo, algo siempre resuena de este lado, de estos temas paranormales o cuánticos y luego más el que está muy metido en temas de experiencias con la muerte. Ajá. Entonces, pues por ahí es el acercamiento, ¿no?, que ha tenido. Así es. ¿Tú sabes un poquito ahí de su vida o cuál era su especialidad, por ejemplo, antes de dedicarse a Sí, esos temas? ajá, si quieres déjame darles una especie de introducción o de contexto Ajá. frente a este señor que, bueno, se llama Manuel Sanz Segarra Ajá. y bueno, él nace el 25 de abril, sí, traigo sus datos, de 1943, estudia medicina, cirujano por la Universidad de Barcelona y bueno, pues él tuvo digamos que se graduó con honores y todo, hizo su tesis sobre el cáncer de esófago y fue uno de los primeros en su familia en convertirse en médico, ya que se inspiró en los relatos sobre lo que pasó en la guerra civil con sus padres y bueno, sus padres trabajaron en el tema de la salud, en el área de la salud y pues él se inspiró en ellos y le gustó esa carrera y pues siguió la medicina. Se especializa en la parte de cirugía general, más que nada en la parte digestiva y, y también en la parte oncológica, ¿no?, con el tema del cáncer. Y bueno, dedicó pues su gran parte de su carrera y su vida a estar en el hospital universitario de Bielvitech o algo así, donde llegó a ser jefe de servicio de cirugía digestiva y pionero en el uso de la paroscopía, entonces él, allá en España. Entonces Ajá. también ahí anduvo, bueno, pues es que también siendo del 43, pues sí, le tocó toda esa etapa difícil, ¿no? Ajá. Entonces, pues estuvo haciendo todos, digamos que estuvo como miembro de una fundación de ese hospital, haciendo cirugías en España, en Francia, en Inglaterra, en Japón, y hasta 2014 recibió un premio por la excelencia profesional en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, y hasta el 6 de mayo del 25 ingresó como académico numerario en la Real Academia Europea de Doctores. Entonces, pues sí tiene una trayectoria bastante interesante como médico cirujano
Y bueno, parte de su obra, pues siempre estuvo como muy, digamos que muy metido en el tema de la investigación, ¿no? Ujú. Y hubo ciertos episodios que marcaron y le dieron un giro a su vida, ya que durante una guardia tocó un paciente que tuvo que ser reanimado, es decir, más que reanimado, yo diría que resucitado, Sí. ya que había tenido una muerte clínica. Y bueno, pues tras la recuperación de este paciente, pues él le relató una experiencia cercana a esa muerte que tuvo y pues a él le causó un gran impacto. Y bueno, ahí empezó a hacer una investigación sobre estos fenómenos, ¿no? Ya empezó a analizar los casos clínicos, tenía un equipo y bueno, en colaboración con su equipo fueron haciendo, ahora sí que, pues experimentos, no experimentos, sino más bien recuperando ciertas experiencias de casos, sobre todo haciendo una investigación más neurológica y psicológica para evitar sesgos ahí de un tema paranormal. Y pues bueno, esto le ayudó a desarrollar una hipótesis de la supraconciencia que, que bueno, hasta el momento todavía perdura esa hipótesis, esa tesis, y se refiere a lo que sucede más allá de la muerte física, ¿no? Y bueno, para dar a conocer estos hallazgos, pues publicó un libro como La Supraconciencia, desde el 2024 ya está esta obra lista, y donde explora esos casos de experiencias cercanas a la muerte, desde una perspectiva obviamente científica y también espiritual, ya que pues obviamente es de una familia conservadora y pues también hay esos valores, ¿no? Y bueno, él sostiene que la conciencia no finaliza con la muerte. Ese es un dato bastante interesante. Y dice que se transforma, y según su tesis, pues se apoya en una investigación y pruebas obviamente experimentales en pacientes que experimentaron ese fenómeno, ¿no? Una muerte y luego una recuperación. Y todos estos casos se documentaron y generaron algunas obras como la supraconciencia que ya les he comentado. También está un diagnóstico y tratamiento quirúrgico del cáncer y del páncreas exocrino. Y bueno, hay otros libros que todavía por ahí se están gestando, a pesar de que ya tiene mucho tiempo de que salió la obra, pero no se han publicado. Y bueno, pues él sigue haciendo esos temas, ¿no? Digamos que su gran relevancia en este campo pues, fue la experimentación. Y obviamente en el tema de la espiritualidad, pues juega un papel muy importante para él porque de alguna manera es un puente entre esa parte científica y la parte, digamos que humana, y esa conciencia científica de la espiritualidad, pues es un poco a veces contradictoria, ¿no? Porque siempre los doctores o los médicos son muy fríos, pues obviamente por obvias razones y por naturaleza de su carrera y su actividad. Pero él, bueno, propone esa tesis, investiga y la supraconciencia le ayuda a entender esos fenómenos de la experiencia cercana a la muerte. Y bueno, pues ahí se empiezan a generar muchos casos paranormales, ¿no? Digamos, ya metidos a que no existía una especie de explicación científica ante casos que empezaron a ocurrir o que le empezaron a descubrir, ¿no? Y que iban más allá del tema físico. Obviamente había ciertas alucinaciones o síntomas de patologías psicológicas y que sí había otros que eran muy legítimos, que tenían un impacto psicológico y espiritual, pero eran reales, ¿no? De pacientes que sí efectivamente estaban experimentando algo que no tenía que ver con una especie de enfermedad. Y entonces esto pues obviamente implicó a enfermeros, psicólogos, a mucha gente empezar a escuchar y entender esas experiencias para no caer en juicios y entender un poco más también a sus pacientes, ¿no? Digamos que se empezaban a humanizar un poco o a entender un poco lo que sucedía detrás de cada experiencia. E incluso los pacientes pues se empezaron a sentir comprendidos y algunos empezaban a aliviar ese miedo, ¿no? Que les provocaba estas experiencias pues ya relativamente en la muerte. Y obviamente pues después de esto pues ya encontraron como cierta paz, se sentían comprendidos y eso ayudó mucho a tener como el apoyo emocional por parte del médico
y a que respetaran de alguna manera el ritmo, ¿no?, de la recuperación de esa experiencia o de la misma enfermedad que tenían, y que también pues se diera la confianza de hablar sobre estos temas, ¿no?, que no son nada, no son nada fáciles pues de hablar, y que tienden a hacer o crear juicios de otro tipo, ¿no? Y más en el tema de la salud mental, pues bueno, podría tenderse a creer que es una fantasía, una locura o algún otro tipo de situaciones. Entonces, más o menos por ahí entra esta parte de introducción con esta persona, que la verdad es una eminencia en ese tema de estudio, y que de alguna manera él pues ayuda mucho a sensibilizar, ¿no?, a los médicos con este tema de las experiencias cercanas a la muerte. Obviamente hay más situaciones ahí alrededor de todo esto, pero me gustaría también que compartieras algún comentario. Sí, muy, muy interesante todo lo que platicaste de su formación. A mí me da mucho gusto ver que cada día, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, cada día hay más gente del área médica, ¿no? O del área científica que pues están comprobando lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que la muerte no es el final, sino que es el siguiente paso y que hay más vida después de la vida que conocemos, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, este señor, que es que, como dijiste, tiene 81 años. Entonces, pues toda una vida, ¿no? Entonces, obviamente, para que las personas que apenas lo están conociendo o que no han tenido experiencias cercanas a la muerte, ni tampoco han escuchado de ellas, ¿no? Gente a lo mejor muy joven o gente de 30 y tantos, 40 y tantos, pero que no les ha pasado nada, se dé cuenta que hay gente seria, pues investigando estos temas, ¿no? Los grandes temas de la vida, que es las dudas que tenemos todo el mundo, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy, qué sigue y por qué estoy aquí. Entonces, estaba viendo él tiene un canal en YouTube que se llama Doctor, así DR abreviado, ¿no? Doctor Manuel Sanz Segarra. Y dice en la descripción del canal, dice, canal oficial del doctor Manuel Sanz Segarra, nuevo video todas las semanas, o sea, como a pesar de la edad pues, está muy activo, ¿no? Y ya jubilado y todo, que también, bueno, cuando se jubiló, me imagino que eso le dio más tiempo para dedicarse a estos temas, porque cuando están trabajando, pues a lo mejor los consume como todo mundo el día a día. Dice, cada semana el doctor Manuel Sanz Segarra responderá a vuestras preguntas. Además, contaremos con la presencia de destacados invitados de diferentes campos como la medicina, la filosofía, la neurociencia y otros para debatir y profundizar en temas fascinantes y controvertidos. Y luego dice, si estás interesado en que el doctor tenga un debate con una persona contraria a su punto de vista, escribe un comentario en el video de este canal. O sea, a pesar de la edad y todo, pues él está dispuesto, ¿no? A que lo inviten, me imagino que ya sea de manera presencial, si es cerca o en línea, pues para comentar sus puntos de vista, aunque las otras personas estén en contra, ¿no? Entonces sí, es muy, muy interesante. Yo primero lo vi a él como invitado en otros canales, donde lo habían invitado, él llegaba como invitado, no recuerdo exactamente en qué canal lo vi primero, pero lo vi hablando de estos temas y muy, muy tranquilo, muy normal como debe de ser, y sí me sorprendió y me dio gusto, y lo vi en un canal, y luego pasaron unas semanas, y luego lo vi en otro, y dije, ah, caray, entonces este señor por allá, pues sí, sí es famoso, ¿no? Dije, pues qué bueno. Y pues para las personas que no lo conocen, pues lo invitamos a que los conozcan o que también busquen su libro, ¿no? Pues ya ves que mucho público es de leer libros. ¿Cómo dijiste que se llamaba el libro? Si no, por aquí le damos una buscada. Sí, tiene varios, hay uno que es la supraconciencia, que es como, digamos que es su obra principal, y luego está uno que habla mucho del ego y la supraconciencia, porque también es muy estudioso e investigador del ser.
y hay otro que se llama Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico del Cáncer de Páncreas Exócrino, que son sus 3 obras ahorita conocidas, aunque sigue, como bien dices, el señor es muy inquieto, entonces sigue habiendo por ahí obras pendientes de liberar, pero ahorita esas son sus 3 obras hasta el momento. Sí. Con la editorial. Ajá, sí. Ese término de la supraconciencia, ¿no? Para las personas que no lo hayan escuchado, se refiere a que, por ejemplo, la conciencia es de que tú eres consciente, ¿no? De que estás vivo, de que tú eres tú y que tienes un cuerpo, 2 manos, 2 pies, etcétera, y todo eso. Pero la supraconciencia, ellos lo ubican como una conciencia más grande afuera de tu cuerpo. O sea, que tu cuerpo, de alguna manera, digamos, no es el límite de la conciencia, sino que la conciencia es algo más grande e incluso tú puedes, a través de esa conciencia o la supraconciencia, de, de enterarte de lo que sucede en otros lugares, ¿no? Conectarte con otras personas y que es esa misma supraconciencia la que sobrevive, o a lo mejor no es la palabra correcta, pero que cuando uno fallece, de repente vuelves a eso y dices, ah, caray, entonces ese cuerpo no era yo estoy aquí, ¿no? Y allá el cuerpo pues ya se murió y entonces yo soy otra cosa y estaba viviendo, digamos, una experiencia, como dicen algunos, ¿no? Que somos seres espirituales viviendo una experiencia, física o terrenal, algo así, ¿no? Va el dicho. Entonces sí se me hace muy interesante. Y ya después de mucho tiempo, a lo mejor varios meses, me encontré con su canal y donde ahora él recibía a invitados y creo que he visto nada más uno o 2 videos donde él recibe personas y estaba recibiendo a una persona que es famosa por allá, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un físico teórico hablando de física cuántica, más o menos como de unos 30, ¿no? 30 y tantos años. Entonces, pues da gusto ver que ahí anda entrevistando gente y que a pesar de él a sus 81 años bien lúcido como se le veía, hasta me hizo recordar al famoso Salvador Freixedo, ¿no? Que se falleció a los 90 y tantos, no, como 97 o algo así, y que él todavía tiene contacto con gente pues mucho más joven que él, ¿no? De la mitad de su edad o mucho menos, pero que les gustan estos temas, aunque también, como dice ahí, pues está dispuesto a discutir con otros que piensen todo lo contrario, ¿no? Pero sí es muy, muy interesante. ¿Tú cómo lo conociste, Ricardo? Híjole, la verdad es que no recuerdo, pero ya hace algunos años. Pero fue en internet, en libros. Sí, fue en una entrevista y de hecho fue como un comentario, ¿no? De esos cortos que te aparecen de repente hablando de un tema, y creo que fue más relacionado con el tema cuántico, con la física cuántica y su teoría, porque él también relaciona mucho el tema de la supraconciencia con el fenómeno de la física cuántica, porque al final de cuentas son modelos muy, muy parecidos, ¿no? En el sentido de explicar, pues es complejo explicar un tema de más allá de la conciencia o más allá del aspecto físico, pero sí hay temas, por ejemplo, como Jacobo Grinberg, que también maneja un tema de índole cuántico, y pues este señor también ata de alguna manera cabos en el sentido de que la cuántica pues se mueve también en un aspecto muy sutil, que es muy universal, y bueno, por eso fue que hace como unos 2, 3 años aproximadamente supe de este señor y me gustó mucho su contenido. Obviamente pues es un médico que en principio pues tiene esas bases y se me hicieron bastante buenas porque es muy creíble. Y más con toda la investigación que ha hecho, pues también hay casos donde pues es como irrefutable, ¿no? El fenómeno. Entonces, sí es bastante interesante su obra. Y como dices, pues es un hombre muy activo que sigue entrevistando y sigue generando contenido. Y eso pues está padre, ¿no? Porque al final permite que esa información pues se siga manteniendo y se siga dando a conocer. Y él pues siga experimentando y compartiendo pues sus experiencias. Sí, mira, por acá en otra pantalla tengo su canal, luego en la edición lo voy a poner por aquí,
Voy a decir algunos nombres de algunos videos, ¿no? Para que también la gente que le interese se quede así un poquito picada. Bueno, antes de decir los nombres, hay un señor que creo que ya lo mencionamos alguna vez, que no me acuerdo, se llama Eben Alexander. Ya ves que él es famoso, es un médico de Estados Unidos, que él era, no me acuerdo si era neurólogo o algo así. Él tiene un libro que se llama algo así como, no me acuerdo si se llama El cielo sí existe o algo así. Total que era una persona así muy escéptica. Él es mucho más joven, debe de tener unos 50 y tantos, 60 años, cuando mucho. Y a él le dio una infección. Él trabajaba en un hospital, o trabaja, le dio una infección y esa infección lo llevó a estar en etapa así como en estado de coma durante algunas semanas. Y no le hallaban qué tenía, no le hallaban, luego ya dieron con, creo que era una bacteria de otro continente, por allá de África o no sé de dónde, y ya cuando dieron con bala, por decirlo así, ya lo curaron, ¿no? Pero hubo un momento donde la familia pensó que pues ya se les iba, y cuando él volvió, él era muy escéptico, a lo mejor hasta era ateo y toda la cosa, y cuando volvió, platicó que él tuvo una experiencia, ¿no? Y que lo recibió un ser por allá en otro lugar y que allá vio a su hermana y no, es toda una historia, ¿no? De hecho, el libro está interesante para quien quiera ir a buscarlo, que busque el libro de Eben Alexander. Creo que se llama El cielo sí existe, pero no me haga mucho caso, pero el nombre sí. Busquen, se escribe Eben con B de bonito, Eben Alexander. Y incluso hasta como es un libro más o menos famoso en estos temas de experiencias cercanas a la muerte, por lo mismo, ¿no? De que él era todo un escéptico y después él vivió la experiencia porque ya se andaba muriendo. Y cuando volvió le platicó pues a su esposa, a su familia, ¿no? Todo lo que vio y desde entonces cambió, y ya se puso pues a predicar lo contrario, ¿no? Como precisamente como Manuel Sanz. Y entonces, en uno de los videos, Sanz tiene de invitado a este señor, a Eben Alexander. Entonces, muy interesante ver a dos médicos, ¿no? Así con especialidad, súper famosos en sus áreas, y que de repente estén hablando de experiencias cercanas a la muerte. Uno porque lo ha investigado durante muchas décadas y el otro porque lo vivió, ¿no? No creía y lo vivió. Ahí van algunos títulos así sin tratar de abarcar todos. Hay uno que dice, ¿y si la ciencia y el cristianismo dicen lo mismo? Como diciendo, ¿entonces qué? Y luego otra dice, ¿por qué el suicidio es la principal causa de muerte en jóvenes? O sea, bueno, también se mete a otros temas, ¿no? Así de investigación y crítica social. Otro es, ¿por qué pacientes próximos a morir descubren el sentido de la vida? Ahí está. Para los que estén pensando en quitarse la vida, ¿no? Hacer suicidas, pues mejor primero chéquense este video para que les cambie el, el, el cassette. Hay otro que dice, hay una conciencia fuera del cerebro y se puede demostrar. Que ahí es donde habla precisamente de la supraconciencia, ¿no? El de donde entrevista a Eben Alexander se llama Una conversación para la historia. Hay otro que se llama, tres más, volveremos a ver a nuestras mascotas fallecidas. Para los que les encantan los animalitos, sus perros, sus gatos o otros animales, pues seguramente les gustaría ver ese video. Es de poquito menos de 25 minutos. Hay otro que dice, continúo porque siento que ayudo a personas. O sea, como una justificación de él, ¿no? Y otro que es el que de los primeros que yo vi de él invitando gente, que se llama Explica la cuántica, hablando de la física, dice explica la cuántica, la vida después de la vida. Y por ahí entrevista a un físico que se llama Alex Gómez, o sea, Alejandro Gómez, ¿no? Menciono su nombre porque allá en España creo que sí es muy famoso, da clases en universidad, pero también él ha sido invitado. No me extrañaría saber que tiene también su canal, y es una persona que explica, pues explica muy fácil, ¿no? O sea, no es el típico físico así que habla en su jerga y que nomás él y sus colegas entienden, sino es una persona
que para los que ya tienen mucho tiempo investigando estos temas, es como las personas que ven los videos de TEDx le entenderían bien, y las que han visto la saga esa que sacó BBVA, Vancomer, que tiene por ahí también una serie de muchos videos interesantes, a las personas es como ese tipo de invitados, ¿no? Que trata de que todos los entiendan y conectarse con cualquier persona sin distinguir si tiene muchos estudios o tiene pocos. Entonces, vale mucho la pena, ¿no? Y ya nomás para no dejar otros 3 títulos, en uno dice, en un video, todas las religiones tienen un origen común. En el futuro, este es otro, en el futuro detectaremos energías que ahora no vemos. Y otro se llama Respuestas a las críticas, como que juntó varias críticas que le hacían sus visitantes, y en un video dijo, vamos a contestar algo, ¿no? Y dura como 35 minutos. Entonces, la mayoría de sus videos son así, bueno, cuando sale él solo, son así como de media hora, poquito más, poquito menos. Y ya cuando tiene invitados, ahí sí se va a veces a una hora, hora y media, ¿no? Pero bueno, depende del tiempo que tenga el invitado, pero más o menos como una hora. Entonces creo que sí, sí vale mucho la pena. Así es. Y bueno, pues de mi parte, nomás ahí para aventar todo al asador. Hay otra persona, que ahorita estamos platicando de Manuel Sanz, así como el cantante, ¿no? Como Alejandro Sanz. este, hay otra doctora, más o menos, si no de su generación, un poquitito más joven, que de hecho no sé cómo se llama la doctora, también tiene su canal, pero sus apellidos son, todo el mundo le dice la doctora Luján Comas. Ella también tiene un canal que se llama Somos Alma, y pues lo mismo, ¿no? Tiene un montón, como ella también fue médica, no sé de qué especialidad, tiene un montón de invitados que son, gente relacionada a la salud, ¿no? Médicos, gente de quirófano, gente de administradores de hospitales, etcétera, que también platican sus experiencias, ¿no? Entonces, como les digo, es muy interesante que este tipo de gente, que primero fue médicos con formación, así como decía Ricardo, ¿no? Dura, por decirlo así, de no creer en estas cosas, y yo nada más me baso en todo lo que me enseñaron en la facultad. Después, ya con el día a día, el año con año, ¿no? El ver lo que te dicen los pacientes, dices, bueno, pues una cosa es lo que dice el libro, ¿no? Pero yo aquí estoy viendo que gente, se muere o se nos va por unos segundos, por unos minutos, y cuando lo resucitamos, como dijo Ricardo, pues nos cuentan unas historias impresionantes que coinciden con lo que ha dicho mucha gente a lo largo de los milenios, y que coincide también con experiencias de otros pacientes. Entonces, como dice por ahí un dicho, ¿no? Tanta coincidencia no puede ser nada más casualidad, y algo debe de haber, y pues se dedicaron a investigar esto, ¿no? Entonces, muy interesante ahí, pues, esta faceta del doctor Manuel Sanz, y lo invitamos a que lo busquen, a que visiten su canal, lo conozcan. Si les gustan estos temas, pues les va a fascinar. Y si son de los que no creen, que dicen eso no es verdad, pues a lo mejor puede ser hasta más interesante para ustedes, porque a lo mejor ver entrevistas con gente del área médica, ¿no? Con físicos, con biólogos, con otras cosas, de repente dices, bueno, pues estos algo deben de saber, ¿no? Entonces uno tiene que admitir que no lo sabe todo, que no lo ha visto todo, ni escuchado, ni vivido. Entonces pues hay que ver otras alternativas. ¿Cómo ve, Ricardo? Sí, no, pues definitivamente así es esto. Y fíjate que es un fenómeno que creo que es muy natural, el tema de que suceda con personas escépticas Ujú. que se dedican a índole, digamos, científica, como la persona que mencionabas ahorita, la doctora, ¿cómo Luján. se llama? Luján. Ella también, pues es un caso, ¿no? Donde también se genera este tipo de situaciones. Y luego está el más conocido y que a lo mejor ya no nos acordamos de él, pero Deepak Chopra, que también es uno de los que comenzaron con este movimiento, a lo mejor
desde otra perspectiva, ¿no? Como todo, pero también él es un médico que empezó a observar ciertas situaciones más allá de la medicina y de la parte científica, y empezó a generar toda una línea, ¿no? de experiencias y de investigación, y que también tiene sus obras muy interesantes. Pues ahí a la gente que también esté interesada los invito a consultarlo. Y otro que también se me hace muy interesante, que es un doctor que también ya se volvió muy internacional, un conferencista ya. Yo creo que ya no es tanto médico, pero aún así se mantiene muy actualizado. Mario Alonso Puig, que es un español. No sé si lo has visto también en sus videos. También da charlas TED y genera entrevistas. En BBVA tiene varias charlas muy interesantes. Y habla mucho de esos temas, ¿no? Incluso de cómo resetear tu mente, porque estudia mucho la parte de la neurociencia y la parte de la psicología. Y bueno, es alguien que también busca como esa parte de transformación personal desde un enfoque muy humano pero científico, y te da una estructura, una explicación así muy simple, muy lógica, como para que cualquiera lo pueda entender, ¿no? En temas de potencial humano, cómo cambiar tu forma de pensar, actuar, sentir, haciendo muchas referencias a la gestión del estrés, a la parte creativa, la comunicación. Pero bueno, es otro personaje que también es muy interesante escuchar, pues bueno, quien le guste esto, pues bueno, ahí está otra referencia, ¿no? Más. Y volviendo al tema de Sanz, pues sí es una persona que además de meterse con el ego, porque pues es algo complejo, ¿no? Los factores que desencadenan la conciencia de un ego es complejo, ¿no? Es así como de mucha observación, de entender y saber discernir entre lo que es el ego, ¿no? Y todas las variantes, sin meternos a temas de psicología. Pero también él estuvo investigando temas de estrés crónico, y en esa parte del estrés crónico, obviamente también había cosas que él decía que por eso a lo mejor sucedían esas situaciones de experiencias después de la muerte por tanto estrés, tanto cortisol incluso que se genera, o aspectos también biológicos o psicosociales, ¿no? Las dinámicas psicosociales. Él también hizo un experimento, por eso su obra del ego se me hace muy interesante, porque trata la parte de las enfermedades mentales, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, pero que digamos que el mismo estrés se condiciona para que el ego tenga cierta dinámica o ciertas dinámicas vitales en su actuar, y que desasocia a la persona como tal, ¿no? Digo, es un poquito complejo esto, pero finalmente tiene como la explicación biológica de por qué luego nuestra mente actúa como actúa, y que no tiene una explicación a veces o un entendimiento, sino que es un tema ya incluso más de hormonas, ¿no? Entonces, obviamente después todo esto actúa sobre la parte suprarrenal y bueno, nos lleva de esa parte suprarrenal, nos lleva a explicaciones ya más neuroendocrinas, ¿sí? Pues no pierde la parte de la mente, pues entonces sí está bastante interesante. Y obviamente pues toda la consecuencia, ¿no? Del estrés, como digamos que libera el cortisol, libera ciertas cuestiones que te afectan al corazón, o el ritmo de la arteria, la hipertensión obviamente, cómo se modifica el metabolismo y la parte digestiva, cerebral, y un montón de situaciones ya más médicas, pero que al final aterrizan a la parte de la mente, ¿no? De la neurona. Entonces, pues bueno, es bastante interesante su obra. Ya aterrizar aquí un poquito en otros temas, pero al final de cuentas digamos que su narrativa y su investigación pues tiene de alguna manera un proceso muy interesante, porque como toca una experiencia cercana a la muerte, pues también está un proceso cercano al duelo, ¿sí?
o muy cercano a lo que es el duelo y sobre todo el duelo de los familiares, ¿no? Porque de alguna manera hay procesos que sí, se genera una experiencia cercana a la muerte y después se genera la muerte, ¿no? En muchos de los casos que se han investigado y que estos procesos, pues bueno, ya involucran a la familia y basados en estas experiencias, pues se generó como una especie de empatía o digamos que de una mayor comprensión y de aceptación a este fenómeno de muerte y que eso pues aportaba mucho más sentido, ¿no? Mucho más profundidad en el tema del sentido de lo que es la muerte y obviamente pues el valor de la vida, ¿no? Y el concepto intermedio o el tercer elemento en discordia que era el más allá. Entonces el tener conciencia de un más allá pues obviamente genera muchas situaciones, ¿no? Desde un miedo, porque no sabes qué es el más allá. Luego te das cuenta que si ya no estás aquí, pues qué importa lo que esté más allá. Y luego si es un tema religioso, pues está la esperanza, ¿no? Del más allá. Entonces hay situaciones que se empiezan a tocar y a generar ahí dentro de su experimento y de su teoría, que pues es bastante importante y de alguna manera genera mucha paz dependiendo de cómo lo vayas explicando, ¿no? Porque pues hablamos de una sensación de separación en el tema del cuerpo, de la parte física, y luego hablamos de encuentros espirituales con otras personas que no están aquí y que estuvieron aquí, y luego hablamos de visiones luminosas, ¿sí? Hay demasiadas narrativas muy, muy diversas. Sí, hay muchas variantes, ¿no? Ajá, entonces esto pues ya va también del lado o de la mano de la interpretación, ¿no? Sí. Pero de alguna manera esta obra pues ayuda a que la familia pueda enfrentar una pérdida, digamos que desde un lugar menos temeroso y más esperanzador, ¿no? Entonces eso me gusta dentro de su obra porque pues a lo mejor no fue su propósito, pero al tener tanto ejemplo, de alguna manera cayó en esa parte de impactar el duelo, ¿no? Y entonces ayudó a las familias y de alguna manera hay esto que se dice que proporcionó consuelo y permitió reducir el miedo a la muerte. O sea, imagínate, es algo bastante importante, ¿no? Sí. Porque pues ya alivias de alguna manera esa ansiedad, ese dolor de perder a un ser querido. Entonces, pues es parte de esa labor que ha generado este señor. Obviamente facilitó la reconstrucción narrativa familiar, porque pues al tener ya una historia, al tener ya una explicación de experiencias de seres queridos y de su propia historia, pues obviamente también esa pérdida se transforma en una historia de continuidad y le da un sentido más fundamental, pues. Y sobre todo fundamental en el sentido de avanzar, ¿no? De saber que hay algo más allá y que permite avanzar en el tema del duelo. También pues fomentó mucho la comunicación, ¿no? La apertura a validar este tipo de experiencias, porque al estarlas compartiendo, pues mucha más gente empezó también a compartir sus experiencias, porque pues a veces les daba temor de ser juzgados como locos o algo así. Entonces ya al tener ese compartir más experiencias, pues ya así como que la gente se empezó a emocionar y expresaba sin juicios pues todas esas experiencias, ¿no? Entonces se sintieron como agradecidos y acompañados por la empatía que él empezó a demostrarles. Entonces también se me hizo muy interesante cómo el doctor se empezó a humanizar o a sensibilizar en esos aspectos, ¿no? de la vida y de la muerte. Porque de alguna manera, entendiendo la muerte, tuvo un acercamiento más humano con la vida, por decirlo así. Y bueno, pues se creó esa conexión espiritual y trascendental con muchas familias. Obviamente se ampliaron las creencias espirituales sin quererlo, la parte religiosa, y ayudó a sostener y a crear vínculos nuevos con el fallecido y con la esperanza de vida, ¿no? De más allá de la muerte, que es lo que les daba a ciertas personas esa esperanza. Perdón. Y obviamente pues promovió la asistencia psicológica y las terapias narrativas, que esto
vino a ayudar a todas esas personas que traían ese tema muy dentro y que no lo podían expresar y que no lo sabían manejar o gestionar. Entonces ya con estas experiencias y con este entendimiento, pues ya se sentían más libres de compartirlo, independientemente de lo que pensaran de ellos. Y obviamente pues ya las terapias narrativas de escuchar esa parte de experiencia, ya sea de su familiar o de la experiencia del mismo que vino de esa experiencia después de la muerte, pues le permitían integrarse, se volvían a integrar a lo que era el proceso de la vida, sin tanta confusión, sin tanta emoción, y ya con una reconciliación, ¿no? Entonces, se me hace bastante interesante desde el lado psicológico cómo ayudó sin querer a conciliar esa experiencia con algo muy natural y que no le causara conflicto o trauma tanto a los familiares como a la parte que pues al paciente, ¿no? Ahora sí que al resucitado. Entonces, sí. Entonces, Sí. porque era algo que pues el otro no podía hablar de su experiencia porque se sentía juzgado, se sentía que estaba loco, ¿no? Ajá. Y quién le iba a creer. Y luego si le platicaba a la familia, pues luego la familia pues tampoco lo podía entender. Y si moría, y luego peor, porque pues él les había platicado una cosa y luego murió y estaba como esa disociación, ¿no? de pues realmente qué pasó, ¿no? Entonces todas esas historias pues como que lograron ensamblar o generar una narrativa muy homogénea y entender que ese fenómeno pues, realmente existe y es real y es muy diverso, ¿no? Las sensaciones, como ya lo mencioné. Entonces, pues sí, está bastante interesante. Sí está. De estas cosas se deberían de hablar en los templos, ¿no? Sirve de que así recobran un poquito de la fe de la gente, en lugar de, como en siglos pasados, que al contrario, ¿no? Decían que todo esto no existía. Yo creo que para decir, ustedes no, yo sí, ¿verdad? Sí, exacto. Y luego ya nos quitamos el tema del infierno, ¿no? Del cielo y del infierno, todas esas cosas, sino que lo vemos desde un aspecto más objetivo, más natural y bueno, pues como es, al final de cuentas, ¿no? Sí, imagínate que yo sé que en algunos lugares ya hay esto, pero así como los que se quieren quitar un vicio, ¿no? Que hay grupos de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, de dragones no tan anónimos, así, pero yo sé que en algunos hospitales o centros hay así reuniones de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y se reúnen y como dices tú, platicar entre ellos, ¿no? El compartirse. Por ejemplo, por aquí estoy leyendo relacionado también a Manuel Sanz, dice, las fases de las experiencias cercanas a la muerte. Dice, hay etapas comunes como la experiencia extracorpórea, luego el encuentro con entidades espirituales, después la revisión de la vida y luego el regreso al cuerpo, ¿no? Así como un ciclo más o menos básico, que hay variantes, ¿no? Hay variantes escuchando a otras personas que de repente tienen más cosas o menos cosas. Pero el escuchar a esto, imagínate, a lo mejor me voy a escuchar muy mal, ¿no? Pero en lugar de que vayas el domingo ahí al templo que no sabes ni por qué vas o te llevan, y en lugar de escuchar que quién sabe qué en aquellos tiempos, según San no sé quién, que vieras al grupo, ¿no? Y una persona de que, no, pues yo vengo a platicarles mi experiencia porque recién me operaron hace un mes y quiero contarles lo que me pasó. Ah, pues fantástico, ¿no? Sí, porque pues, hasta resulta terapéutico, ¿no? Sí. Tanto para el que está contando o narrando, como para el que escucha y reflexiona. Creo que es bastante sanador para todas las partes. Uh-huh. Así es. Y pues bueno, esperemos que la gente lo encuentre interesante y que si alguno de los que nos está escuchando pasó por algo de esto, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte o leyó algo acá del doctor o algo y quiere compartirlo, pues bienvenido, ¿no? Aquí que nos cuente a ver
qué ha pasado, porque bueno, pues yo hasta ahorita no he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte, aunque sí he sabido de personas que las han tenido o de algún otro tipo de eventos, ¿no? Que te dicen, no, pues sí hay vida después de la vida, ni le busques ni le dudes. Pero siempre son interesantes, ya sea los médicos o los científicos que de veras están estudiando esto, como las personas que lo vivieron, ¿no? Aunque creyeran cosas o no creyeran cosas, ya una vez que pasaron por ahí, seguro les cambia la vida, ¿no? Y luego aparte que hemos escuchado que no solo les cambia la vida, sino que algunos de los que vuelven o resucitan, luego de repente vienen con regalitos extrasensoriales, ¿no? O sea, más interesante, aparte del punto de vista ya diferente. Sí, claro. Yo creo que con el simple hecho de tener esa experiencia ya es como la ganancia, ¿no? Sí, Y te cambia la perspectiva, obviamente, de cómo has estado viviendo a cómo quieres seguir viviendo, ¿no? Y así yo es. creo que desde ahí ya tienes un cambio muy, independientemente que vengas Regalo. con algún regalo, creo que ese simple hecho de regresar ya es el regalo en sí. Sí, 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 pues porque te dan oportunidad de, no tanto así como el cuento de Navidad de Ebenezer Scrooge, pero algo así, ¿no? De que dices, Sí, mira, claro. ahorita tenías esta creencia y estabas viviendo así. Ya viste lo que sigue. ¿Vas a seguir igual? Seguramente que la gran mayoría diría que no. Y digo la gran mayoría y no todos, porque yo creo que habemos unos, cada vez más que estamos convencidos de que, no, pues, eh, hay consecución de todo, ¿no? Entonces más vale, como decimos a veces, hacer el bien sin mirar a quién y ver para arriba y adelante y no ponerte ni negativo, ni hacerle la vida cansada a otros, ni nada de eso, ¿no? Sí, claro. Sí, pues como todo, ¿no? A lo que sigue. O sea, tú Sí, vas haciendo lo tuyo y pues ya sabes de qué trata este juego, ¿no? así es. Entonces, no hay mucho por qué entretenerse en cosas que no aportan. Así es. Y a muchas personas que sí lo necesitan, les cambiaría la vida, ¿no? Porque también hay cada persona, digo que todo tiene su porqué, ¿verdad? Pero hay personas muy pesimistas y hay personas muy negativas. O sea, hay unos que dicen, no, pues ya mejor me voy a quitar la vida y tan. Y hay otros que por cualquier cosa se prenden y para pronto se quieren agarrar a golpes con alguien o algo, ¿no? Y dices, ve nomás, pues qué necesidad. Pero bueno, pues esperemos que les haya gustado el tema. Esperamos sus comentarios y pues que tengan una buen fin de semana, buena vida y todo, ¿no, Ricardo? Así es, lo mejor de lo mejor. Sí, Cuídense mucho, seguimos ahí en contacto. sí, hasta luego.